Lo que sí les voy a decir, porque sé que alguno me va a tirar el palito así de entrada, es que yo nunca creí en el Arsenal. Y sí, hoy logra el título de campeón. De verdad que hasta haberlo hecho me parecía casi que una utopía. Pero bueno, se le logró materializar con complicidad del Bournemouth y en una relación bastante interesante que ahí vamos a poner entre Mikel Arteta y Unai Iraola, quien es el técnico del Bournemouth y compartieron hace algunos años. Fer, buenas noches. ¿Se le hizo al Arsenal de Mikel Arteta? Se le hizo, yo me sumo también a tu grupo, yo no lo veía quedándose con el título de Premier, lo veía sucumbir ante la presión que anteriormente también ya los había visto quedar en el camino, así que me hago cargo de los que en marzo o en febrero creímos que el Arsenal iba a terminar haciendo un Arsenal como parecía y se sostuvieron, es cierto, muy pero muy lejanos a la idea que vendió Arteta al principio de temporada, pero muy lejanos a eso. Y eso le permitió, obviamente, terminar consiguiendo ese título. Ahora es evidente, Meli, que muchos se suben a la caravana porque ya vio a mi amigo Mau pitando fuerte ahí, manejando el autobús. Bueno, pero lo cierto es que se lo merecen también. Buenas noches. Hola Dani, buenas noches para ti, para Fer, para Mau. Sí, realmente creo que al final todos teníamos un poco de duda. Yo pensé que iba a extenderlo hasta la última fecha para coronarse campeón. Pensaba que iba a ser por muy poquito. Al final creo que ese empate le termina beneficiando para celebrarlo por televisión, mientras veía que el City no lograba sacar la victoria. Pero más allá de eso, con toda la adaptación que tuvo que hacer Arteta a su juego, te guste o no te guste cómo juega el Arsenal, bueno, está levantando el título y al final creo que eso era lo que más importaba y sobre todo después de 22 largos años. Y ahora sueñan con final de Champions, Mau, porque el semestre podría ser impresionante si levantan el título de Europa. Dani, buenas noches, qué gusto saludarte a ti, a Meli, Fer, qué gusto estar contigo de nuevo acá en ESPN FC. Bueno, solo falta Ricky acá, Ricky Ortiz, que la historia ya la vi, o sea, tantas frases que se dijeron acá, esta historia ya la vi. No tiene para todos los frentes. Si no está uno, no hablen del que no está. Sí, qué barbaridad, no ustedes traen de pesadilla. Qué barbaridad. No, pero bueno, le están guardando facturas al pobre y no está acá. Sí, déjenlo descansar, está descansando pero en su bueno, casa. Le podemos llamar, le podemos llamar a Ricky. No le podemos llamar a Ricky. Bueno, de todas maneras se la voy a guardar. Y bueno, Dani decía que se iba a caer y al final no. Y al final no se cayó, pero bueno, mutó en el camino, tuvo que cambiar algunas cosas. Mikel Arteta ya no jugaba como jugaba anteriormente, lo brillante que fue en el arranque de la temporada, pero logró el objetivo. Entonces ahora sí podemos decir que podía por lo menos con dos frentes, porque todavía está en la final de la Champions y eso es importante, llegar a una final de la Copa de Europa. Qué gusto saludar. Vamos a desmenuzar lo del título y justamente arrancamos con ese momento cumbre, observando los jugadores del Arsenal, los Gunners, el partido justamente entre el Manchester City de visita al Bournemouth. Ese empate 1-1 y cómo recibían ese resultado que los proclamaba automáticamente campeones a falta de una fecha. Esperando pitazo final. Y el momento cumbre. Excelente. Calafiori, Bukayo Saka, Trossard, Declan Rice. Impresionante. Es como la válvula de escape después de tanta presión, de tanto palo que les volaron, tanta crítica, del casi que no se materializaba. Para un deportista de alto rendimiento, Fer, esto es esencial. El momento de júbilo, donde botás toda la presión, todo por lo que has sufrido vos, tu familia, a lo interno, la directiva, inversiones. Tantos pasaron buscando esto, pero solo este grupo lo logró. Y sí, es el resultado de un proceso largo de construcción, ya lo decía, 7 años al frente Mikel Arteta de este equipo, un equipo que además logró asimilar todas las emociones de Arteta, desde la intensidad que propone desde el banco hasta también los mismos nervios que transmite. Eso mismo creo que impidió al Arsenal jugar con soltura, la soltura que debe tener un equipo que lidera una tabla y que se siente confiado de poder sacar resultados. Este equipo fue uno muy diferente, de nuevo, y repito lo que antes decía, del que Arteta vendió, y es muy diferente el Arteta de ahora al Arteta de hace un par de temporadas o meses atrás, incluso cuando las cosas le favorecen, como hace un par de fechas, un
un gol sobre la hora con anulado por una falta que a ellos no les pitan nunca. Sobre eso nunca se pronunció, pero cuando las cosas no le favorecen, sí ataca y va contra los árbitros. Ese Arteta yo lo dejo a un lado. No me gusta ese tipo de entrenador y creo que Arteta reconocerá, si se ve al espejo, que es algo que no quiere transmitir tampoco. Pero desde lo futbolístico ya, este conjunto fue muy diferente para lo que se construyó. Sí. Hacer un equipo que puede tener muchísimo mayor protagonismo de construcción de juego que simplemente de traslado de pelota y dominio de balón en la mitad de la cancha para adormecer al rival. Fue un equipo que tenía muchísimos más argumentos para jugar mucho más al fútbol que haciendo tiempo en la cancha a la hora de cobrar laterales o tiros de esquina. Era un equipo mucho más para construir juego en pelota en movimiento que para hacerse del 27% de sus goles de pelota parada. Campeones sí, pero muy lejanos a lo que uno creía podía sacar Arteta campeón a un equipo con un juego con mayor vistosidad. Quizás pero se le exige mucho mejor no ganó, después de 24 años, digamos 24 años sin comer bien, cualquier comida chatarra te viene bárbaro. Sí. No, y además, esto que dice Fer y que enfoca Meli me parece interesante, porque Meli, es evidente que el Arsenal jugó una temporada como dividida en 6 meses y 6 meses después. Jugó arrollador en toda la primera parte del semestre, entre agosto y por ahí de diciembre, donde prácticamente le cortaba la cabeza a cualquier rival, donde marchaba invicto en la fase de liga de la UEFA Champions League, donde en la Premier comenzó a liderar desde muy temprano, y el segundo semestre, como que en medio de las bajas tuvo que ajustar. Y fue muy precavido, a veces ratonero, se encerraba en casa y muchos partidos se le fueron de las manos. Pero hoy que tenemos ya el resultado final, hay que darle la razón a Arteta en torno a que en medio de las vicisitudes logró recomponer y poner este equipo en un peldaño donde nadie lo había logrado conseguir. Y hoy puede disfrutar de eso. Pero aún en ese primer semestre que mencionas, donde los resultados se le estaban dando de mejor manera a Dani, ya había mutado en su fútbol. O sea, desde que empezó el torneo, ya este Arsenal venía variando en su estilo de juego, en ser un equipo más sólido defensivamente, en ser un equipo que, como ya lo dijo Fer, basaba mucho de su ataque en las acciones a balón parado. Y el tema es que después tuvo un momento donde bajó, porque de lo que estaba mostrando, bajó en sus rendimientos individuales y colectivos. Marzo creo que fue un más malo, abril mejor dicho, fue un mal mes para el Arsenal, donde empezaron a tener algunas irregularidades, donde perdieron títulos también en el camino, pero el equipo supo ser resiliente y supo levantarse, que era lo que quizás más costaba creer al mundo en general sobre este Arsenal, por lo que ya había mostrado años anteriores, donde había quedado 3 veces subcampeón. Entonces, sí, es cierto que el fútbol no puede ser el más vistoso, pero como le decía Fer, cuando jugaba mejor, no ganó. Entonces yo creo que al final el fanático del Arsenal se queda con este Arsenal que, aunque no jugaba brillantemente, sí en lo defensivo, porque fue muy sólido, solo 26 goles en contra recibió en la Premier, pero ganó el título. Eran muchos años esperando porque esto volviera a ocurrir. Muy distinto, eso sí, con lo que fueron aquellos invencibles de Arsène Wenger. Es correctamente contradictorio este Arsenal también, porque en este periodo de tiempo, y lo decía Meli, juegan bien, pero no ganaban. Sí. Ahora, no es que hoy no jueguen bien, ahora juegan bien para otro gusto, ¿no? Juegan bien para otro propósito. Es que tenés muchos futbolistas son pragmáticos ahora. Son de un perfil distinto para jugar a otra cosa, pero es que se entiende claramente, si tenés tanto tiempo de no tener el título, cualquier forma de ganar el título te queda bastante bien. Y dicho esto, podríamos caer ahora en que el City de Pep y el City de Mancini distan muchísimo de lo que pueden ser uno y otro equipo, pero cuando no has ganado la Premier en tu vida, claro, cualquier forma para ganar la Premier te viene de maravilla. Después empezás a encontrar las formas con las que vas a tener que llenar tribunas, no solamente de ansiedad, sino de gusto y de placer por irlo a ver. Esa es la gran tarea que ahora tiene Arteta, ¿no? El ganar y ser mejor sobre el triunfo. Porque, de nuevo, cuando... pero es correcto ser contradictorio. Es correcto ser contradictorio. ¿Cómo me decís que juegan mal y ganan? No, es que no juegan al potencial que tiene su plantel.
pero ganan igualmente. Porque de nuevo, David Raya, 19 arcos en cero. La mejor pareja de centrales del mundo la tiene el Arsenal. Y arriba tiene un delantero que te hace 12 goles menos que el líder de gol de la Premier League. Por eso, y que no es tan protagonista. Y creo que de eso habló también Mikel Arteta. Son caminos al éxito, Mau. Muchas veces hemos evaluado que las fórmulas ganadoras las hace cada técnico de acuerdo al material humano que tiene, justamente. Sin cacao no hay chocolate, siempre lo digo. Y sin el material en la planilla no puedes pretender jugar a lo Pep Guardiola o jugar a lo Luis Enrique. El Arsenal lo tiene, o jugar el Arsenal lo tiene. No, esta vez lo reforzaron más, Dani. Fer, pero ojo, este Arsenal, ustedes lo ven plantilla a plantilla y posiblemente haya otras escuadras en la misma Premier, como el Manchester City. Me atrevería a decir que el mismo Liverpool tienen mejores jugadores individuales, pero lograron que el colectivo pesara más que esas figuras. No sé. Yo lo veo que sí. Yo creo que sí. Mira la defensa. El Arsenal tiene mejor defensa ahorita mismo. Gabriel Martinelli. El Arsenal tiene muy buenos jugadores. ¿Cuánto se le criticó a Saliba? Incluso el City ha venido. Bueno, pero el City ha venido en relevo también de jugadores. Gyökeres hoy no es top 5 delanteros goleadores de Europa. Por eso les digo. No lo es, de menor reparto. Los al gol del Arsenal llegaban también por otro lado. De todas maneras, Dani, aquí y en todos lados se le criticaba al Arsenal que venía haciendo lo mismo de todas las temporadas, que era la misma historia que habíamos visto siempre, un equipo que iba, que jugaba bien y no ganaba nada. Yo creo que lo ha dicho muy bien Fer, y al final quizás no es que terminó jugando mal, sino que se adecuó a lo que le daba los resultados para lograr algo que no había podido lograr. Es que tuvo que cambiar en el camino Arteta para tener algo más certero, para no sufrir tanto y ganar, porque era lo más importante, ganar. Ahora, que juegue feo, yo no creo que juegue feo. Lo que pasa es que termina jugando sobre la cornisa, termina jugando sobre lo justo, juega a ganar. Y eso creo que es lo más importante que a brillar, como lo hacía en el arranque de la temporada. Y yo creo que ese es mérito del técnico también, porque supo tener esos matices dentro del plantel durante la temporada para que al final se considerara el campeón de la Premier que tanto le hacía falta por todas las críticas que le venían. Es cierto, no es el equipo que va de James Lehmann hasta Thierry Henry, o sea, dista mucho de la historia de lo que Arsenal ha generado, pero corregir en el triunfo, corregir en el campeonato, yo creo que para Arteta va a ser una descompresión. ¿Sabes la descompresión que tiene en este momento Arteta por todas las críticas que le cayeron? Es increíble el tanque y la bocanada de oxígeno que va a tomar de aquí en adelante. Sin duda, y para muchos que estaban esperando que coronara. De cara a la final de la Champions. Muchísimo. Porque a la final de la Champions podrían haber llegado sin nada, ¿no? Y con la obligación de ir a ganar. Ahora, sí, el Arsenal, todos sabemos que no es mejor equipo que el Paris Saint-Germain. No. Y ahora llega sin obligación, mucho más suelto. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Te digo que no lo veo tan favorito al Paris Saint-Germain ahora. No, digamos que no niveló la balanza, pero le recortó en opciones de favoritismo. Sí, en una final de un partido puede pasar cualquier cosa. Ahora, hablábamos aquí que se le iba a alcanzar para estar por lo menos en dos frentes. Y al final está ahí descompresionado, tranquilo para la final. En un partido, una final a un solo partido puede pasar también cualquier cosa. Y sabiendo que no tiene la gran responsabilidad, porque la gran responsabilidad es la del Paris Saint-Germain por lo brillante que viene haciendo, hasta peligroso puede ser para a Luis Enrique, ¿no? ¿Y qué tal que se termina llevando todo el botín? Pero es que el empate del City le ayuda a Dani, porque no es lo mismo llegar hasta la última fecha peleando por el título de la Premier League, que ya llegar sabiendo que estás relajado y que a partir de mañana ya solamente piensas en Luis Enrique y en el PSG y en esa final. Entonces eso le da un poco más de tranquilidad, puede recuperar jugadores, puede dar descanso, puede plantear mejor esa final, pero el PSG sigue siendo favorito, claro. El tema es que sí, hay que ver hasta dónde Arsenal le puede complicar esos embates ofensivos espectaculares que tiene el equipo parisino. A ver esa defensa, que ustedes obviamente bien argumentan que se ha mostrado muy sólida a lo largo del certamen de la Premier y también en la Champions. Ojo con esto, los aficionados, que creo que ellos evidentemente poco cuestionan la forma, sino que se van al resultado y lo están celebrando desde hace rato. Lo vivieron al máximo, es una presión. Tengo varios amigos que tenían años esperando.
Que si no, están desempolvando camisas. Pero yo te voy a decir algo, por lo menos acá en la empresa, en la redacción, yo no sabía que habían tantos aficionados del Arsenal. Ahora todos sacaron las camisas. Eso es lo que me llama la atención. Algunos se acuerdan cuando ganan títulos, pero... Mira, lo bueno que ahora que están de moda las camisetas retro, muchos de los jugadores de los hinchas del Arsenal van a empezar a... Muchos de los hinchas del Arsenal van a empezar a usar las camisetas que no usaron por 24 años. 22, ¿cuántos? Sí. 22 años. 22. 22 años. Mira, van a aparecer nuevas todas las camisetas que tenían de aquellas colecciones. Imagínate. Sí. Yo Unas de tenía Tití. 12, 13 Hay una años, cosa- Dani, la última vez que el Arsenal fue campeón de Premier. Bueno, de Fer, seguida, sí. tú tienes una colección de camisas, no sé si tienes alguna del Arsenal ahí, te la vi hace poco. Hay una del Arsenal de antes de que llegara Wenger en esa colección, imagínate. Imagínate. Ah, los bares de Londres han de estar... Mandami, el alcalde de Nueva York, también es confeso hincha del Todos los Arsenal. pop. Anne Hathaway es hincha del Arsenal. Hay varios, incluso Hay artistas muchos. también. Hay muchos que de nuevo, pero vos vas y le preguntas, Diego Latorre, por ejemplo, que trabaja en esta casa, vos vas y le preguntas, Diego, a ver, ¿estás contento de ser hincha del Arsenal? ¿Estás contento por el triunfo del Arsenal? ¿Por qué se hizo hincha del Arsenal? Pregúntale, por Wenger y el fútbol atractivo que prometía Claro. el equipo del francés. Ahora, ves este equipo y decís, no, yo ya quiero que termine, que queden campeones, hacemos borrón, no cuenta nueva, porque mucho de este plantel continúa, pero sí se le tiene que exigir jugar a otra cosa, porque este equipo no puede ser, Claro. no puede ser un campeón, es como el Barcelona de Xavi. Cuando quede el Barça campeón de Xavi, todos los detractores, Beli, te acordarás, dijiste, el unocerismo. Él ganó solo por 1-0 sus partidos. Ganaba Vayan a apenas. contar cuántas veces el Arsenal ganó por 1-0 sus partidos. 19 arcos en cero, 19 vallas invictas es un montón. Vos te vas al promedio además, y este es el punto central de cómo se recordará este Arsenal al final de los días, ya cuando pasen los años, este Arsenal se recordará por lo siguiente. En el fútbol, en cualquier parte del fútbol, estudios estadísticos te llevan a decir que el promedio de gol, el promedio de goles de córner o el promedio de efectividad en goles de córner es de un 3 a 4% cuando bien te va. El Arsenal superó el 24% de goles de tiro de esquina de acuerdo a los córner pateados. 24% es una barbaridad por encima de la norma. Cosas buenas Y lo tiene. perfeccionó. Cosas buenas tiene. Enorme diferencia, ¿no? Sí. Pero por eso se va a recordar este Arsenal. Cuando ayer hablábamos, Meli, sobre Guardiola y su continuidad y demás, yo hablaba con alguien que estuvo cerca suyo en cuerpos técnicos, que se preguntaba qué hará Pep ante toda esta revolución que está ahora invadiendo al fútbol, uno más físico, de mayor transición, mucho más calculador, con un enorme peso puesto en la pelota parada. ¿Cuál va a ser el antídoto de Pep? Bueno, el antídoto de Pep es que ya muchos medios digan que se va. No. Y se denota en Y eso. este no puede ser el fútbol que tengamos nosotros por lo que queda. La Y construcción tampoco aceptarlo. de un juego por pelota parada. No. Y no solo eso, Fer, sino que se vuelva todo más Pero yo creo que ya rígido, se más descompresiona físico. también. Que no, Dani, porque va a pasar. No, lo sé. Y habrá muchos abanderados de este nuevo fútbol de Arteta y posiblemente Arteta lo quieran poner en el centro de la discusión porque el viernes anterior Pero lo decíamos, no es es lo único candidato lo a que ganar jugó la Premier. Arteta. No. Porque yo creo, Dani, también que toma todo esto por la presión tan grande que tenía de no ganar la Premier League. Claro. Entonces, al final creo que lo toma como una herramienta de últimas instancias para poder conseguir ese objetivo. Pienso que pudiese retomar un poco de eso que le vimos en temporadas anteriores, ahora ya descompresionado y sabiendo que pudo levantar finalmente ese título Claro. después de tantos años. Vamos a ver, no es una seguridad, Y la vara de pero medir es algo que puedo diferente pensar que para el puede otro pasar. semestre. Lo que pasa, Dani, Claro, lo que claro. pasa es que este Arteta puede hacer jugar al Arsenal de manera distinta, porque lo vimos. Este equipo brillaba, este equipo me encantaba por momentos, Sí, pero no reitero. ganaba. No es el de los invencibles, pero no ganaba. Entonces tuvo que hacer algo, tuvo que cambiar algo para que ganara. Entonces de repente a muchos no les puede gustar, pero era demasiada la presión y la mochila estaba demasiado pesada para todo el equipo y sobre todo para Arteta, porque obviamente ponían su cabeza en discusión. Sí. Porque si así no gana nada, porque esta película ya la vi, se va a ir y se va a ir sin pena ni gloria.
Pero al eso le final da yo creo que madurez es muy positivo. también al entrenador, de aceptar en Algunos los le puede momentos gustar, donde tiene que cambiar. Algunos lo pueden cuestionar. No Recordemos importa. las Pero botellitas. yo te puedo Las decir que críticas lo van a llegar. cuestiono si toda la vida hubiese jugado así. Pero sabemos que él Por- tiene la capacidad de hacer jugar diferente a su equipo para que agrade al ojo. No como el de Wegner, como dice Fer. Pero Querrá algo bueno le hacerlo puede sabiendo poner que, también a que este así equipo. gana. Yo creo que lo va a hacer. Sí, lo va a hacer, bueno. Fer. Lo va a En hacer, muchas Fer, ocasiones. porque sería En la final de conferencias Champions, no. Una vez más. Definitivamente. A su El semestre filosofía. cerrará así. El semestre cerrará así, pero en muchas conferencias de prensa previo a la jornada de la UEFA Champions League, él habló de readaptarse, de entender que el equipo tenía que ser un poco más reservado en su propuesta para que no le hicieran goles y que de ahí partía su iniciativa. De hecho, la inclusión, me contaban en Argentina algunos colegas de ESPN allá sobre la De inclusión Heinze. del gringo Heinze y que en gran medida fue eso. Claro. ¿Cómo hacer un equipo que sí. fuera reservado, que se pudiera echar atrás, pero que en balón parado fuera letal? Y al final lo ensayó tanto que creo que los números que bien nos aportabas reflejan eso. ¿Cómo perfeccionas un arma letal que le terminó sirviendo para ganar muchos de los compromisos que hoy lo tienen precisamente como campeón? Tiene un, a ver, ¿cómo diríamos? Un maestro que claramente le ha enseñado otro tipo de fútbol. Esta fotografía que la producción nos preparó recuerda lo que fue también su paso, obviamente, de Mikel Arteta, ahí siendo uno de los asistentes de Pep Guardiola, en momentos donde incluso Pep ya ha salido al paso después del empate, acá la tenemos, para felicitarlo. Y yo creo que habla también de entender de parte de Pep cómo Mikel Arteta, después de muchos intentos, te logra dar el Hay batacazo, una- te deja sin Premier y de esa manera celebra ahora. Hay una recopilación de videos, Dani, muy buena en redes sociales que vi en días pasados, donde en partidos del Manchester City, cuando Arteta estaba como asistente de Guardiola, De Arsenal. jugando contra el Arsenal, Pep celebraba los goles y Arteta se quedaba como allá, ¿sabes? Como metido, sin celebrar, como un poco molesto. Claro. Y digo, se entiende ese tiempo que pasó como jugador ahí, tenía su corazón todavía goner y bueno, ahora lo puede materializar como entrenador.